Buenas noches. Hay elementos raros, pero no nos apresuremos a hablar de grupos organizados. Eso dijo la presidenta Bachelet en un día en que la única formalizada confesa de haber provocado 2 incendios quedó en prisión preventiva. ¿Pirómanos o incendiarios? Bueno, esto lo responden expertos en medio de paranoicas teorías y casos realmente insólitos, como el pirómano pillado infraganti en Collipulli, que atacó a bomberos hiriendo a su propio hermano voluntario. Mire. Analía Yasmira Pacheco Ramírez tiene 26 años y es hasta ahora la única detenida que ha confesado su autoría en incendios forestales. En su caso, haber iniciado 2 en la comuna de Yungay, región del Biobío. Esta joven oriunda de Campanario habría actuado por motivaciones personales y no políticas. Además, habría entregado a las autoridades un encendedor, explicando la manera en que inició el fuego a funcionarios de la PDI de Chillán. Al margen de lo que determine la Fiscalía, la Justicia, ¿qué pasaba por su cabeza? Algo que la psicología forense ha determinado hace mucho, tipificando el perfil de lo que es un pirómano neto y diferenciándolo de un incendiario, pues no son lo mismo. Cuando hablamos de piromanía estamos hablando de un trastorno mental, un descontrol a nivel de impulso. La persona siente placer por el hecho de relacionarse con el fuego. Algunos de los pirómanos justamente también inician los fuegos, pero no necesariamente. A diferencia de lo que es el pirómano, encontramos el incendiario. Por una parte, el incendiario que busca originar la destrucción, es decir, a través del fuego destruir. Es el incendiario puro, por así decirlo. Y en el ámbito del incendiario ya más bien asociado a una búsqueda de una finalidad oculta, una segunda finalidad, utiliza el fuego para obtener algún tipo de beneficio. Aquel que quiere encubrir, por ejemplo, un delito, aquel que quiere vengarse de otra persona, o aquel que quiere obtener alguna finalidad de tipo política, religiosa o de otro tipo. El delito involucra el beneficio económico directo o el delito involucra la destrucción del bien que se quiere eliminar. Y así el miedo va dando paso a la paranoia, a la casa de brujas. En Linares, un hombre de 65 años, detenido con una botella de benzina que en realidad usaba para trabajar con su motosierra. En Chépica, 4 hombres de entre 21 y 46, 2 de ellos hermanos, que estaban botando escombros en la ladera de un río y que quedaron libres y sin cautelares, aunque el gobierno apelará. En Santa Olga, un hombre que solo asegura haber sacado un encendedor para prender un cigarrillo. Otro joven esquizofrénico en Talca detenido por provocar siniestros y que fue enviado al psiquiátrico. Hasta ahora la única confesión de parte se ha dado en el juzgado de garantía de Yungay. Existen testigos que han declarado durante esta investigación que dan cuenta del conocimiento que tenían de la imputada en estos hechos. Además existe una declaración prestada por la propia imputada ante la Policía de Investigaciones reconociendo la intervención en estos hechos. Y se acogió debido a la gravedad de la pena, esta pena que contempla este delito de 5 años y un día a 20 años de cárcel, considerados por el tribunal para decretar esta medida. Detrás de las manos que han provocado la devastación de más de 300.000 hectáreas en Chile, no habría, por tanto, para los expertos, una enfermedad. Hay una presión interna, porque tenemos que entenderlo como un trastorno, es una enfermedad. Es algo que lo impulsa, algo que es irresistible, y eso le lleva a jugar con el fuego, sin considerar las consecuencias. Pirómano, sin querer dar muerte a personas, puede causar la muerte. Él no anda buscando eso. Para ellos es la sensación que les origina el placer de jugar con el fuego. Iniciar el fuego, controlar el fuego e incluso apagar el fuego. Por eso es que vemos que en algunos casos incluso participan en la contención del fuego o en la eliminación del fuego. Que sería el caso del bombero pirómano de Magallanes, iniciando el siniestro y después conteniéndolo y hasta apagándolo. Con experiencia de un cuarto de siglo en el ODS-9 de Carabineros, dice Valdivia que la prevalencia de esta enfermedad es muy escasa. Estamos hablando de casos que son extremadamente escasos, muy aislados, muy poco presentes a nivel de prevalencia psiquiátrica. Es decir, la piromanía es un trastorno que prácticamente no se presenta. Por eso yo decía, en mi experiencia de 25 años no son más de 10 casos reales. Desde el punto de vista de la prevalencia, como trastorno es muy bajo.
Por si no fueran pocas las historias surrealistas en torno a la catástrofe, en Temuco, una de antología, un joven fue formalizado tras ser sorprendido en el sector de Pidima, vecino de Ercilla, por bomberos que ya controlaban un incendio tratando de provocar otro. El muchacho agredió a los voluntarios a piedrazos, hiriendo a un bombero que resultó ser hermano del pirómano, para no creerlo. Y ya mantenía un buen sector quemado. Entonces, cuando se bajaron los bomberos a reprenderlo en cierta forma por lo que estaba haciendo, el sujeto toma una piedra y agrede con esta piedra en la cabeza al bombero que estaba más cerca, resultando, por supuesto, el bombero inconsciente que quedó ahí en el lugar. Así que los otros bomberos lo retuvieron. La particularidad que tiene todo esto sí es que, claro, cuando llegó Carabineros y empiezan a revisar ahí y empiezan a enlazar las identidades, se dieron cuenta que el bombero agredido era hermano del detenido. En el origen del incendio de Empedrado, la Bocar habría encontrado una antorcha que Carabineros, a través de sus especialistas, confirmaron en al menos 2 focos presencia de acelerantes. El gobierno cree que todo es muy extraño, aunque pide no aventurar conclusiones. Hay algunos elementos raros, por decirlo así, que no se condicen con lo habitual. No tenemos una información precisa que nos permita suponer de que hay un grupo A, B o C. Lo que es falso es que aquí hay presencia extranjera. Todos los detenidos son chilenos y no podemos prejuzgar, pero también tenemos que evitar esas campañas que dan a entender como que aquí hay una cosa muy orquestada, porque hasta ahora no se ve esa tónica, pero no la descartamos de todas maneras. Es muy poco probable que en un ambiente donde todo se está incendiando, un pirómano se sienta inducido a provocar otro incendio, aunque no se descarta, pero la evidencia es contradictoria a siniestros que se inician de manera natural. Acá no es un rayo el que comenzó la tragedia, dice Valdivia. Por ejemplo, focos que se inician en posiciones contrapuestas en relación al viento. ¿Qué tiene que ver eso con la piromanía? El pirómano actúa de manera aislada, actúa solo. Actúa en cercanía a un contexto de seguridad, a un contexto de conocimiento previo del área donde va a iniciar el incendio. Por lo tanto, es muy poco probable que un pirómano se adentre en un bosque sin conocer y con la intencionalidad de causar incendio. Hay evidencia que el punto de origen necesariamente fue producido en forma prácticamente a unísono y necesariamente por una o más personas. La verdad que históricamente el fuego ha estado asociado a conductas terroristas. Hemos olvidado que llevamos 20 años prácticamente en donde el fuego se utiliza para causar miedo y temor en la gente y promover el hecho que la gente abandone sus predios. Y para que eso no ocurra, 4.500 brigadistas y 4.600 militares trabajando, coadyuvados por 980.000 litros diarios de agua sobre los incendios y un manto enorme de dudas sobre sus causas.